Taller de confección de ropa infantil. Confección del peto, parte 2. Hoy vamos a cortar el mono. Y siempre que vayamos a confeccionar alguna prenda, antes de cortar tenemos que preparar el tejido. Yo tengo aquí este lino y ya sabéis que yo lo que hago antes de cortar es siempre pasarle vapor. Simplemente sería cogiendo la plancha y dándole vapor sin estirar el tejido. En este caso tenemos rayitas que nos indican muy bien el sentido del hilo, así que iremos planchando, iremos aplicando calor y secando ese mismo calor con la plancha, siguiendo estas líneas que tenemos en el tejido. Y una vez que hayamos hecho este proceso, es cuando podremos empezar a cortar nuestro modelo. Una vez que tenemos la tela lista, que ya la hemos planchado, que le hemos quitado todo el apresto al tejido y que lo hemos menguado, es el momento de preparar la marcada. Es el momento de preparar los patrones en el tejido para cortarlos. Como veis aquí, tengo el tejido doblado por la mitad. ¿Qué me pasa aquí? Aquí tenemos un patrón que es bastante ancho y si doblo el tejido por la mitad, pues no me caben bien los patrones. Tengo que desaprovechar mucho ancho para utilizar el tejido a lo largo. Esto si lo quiero cortar de una sola vez. Lo que voy a hacer yo ahora para poder aprovechar más el tejido va a ser cortar las piezas una a una. Esta es una talla 8-10. A las que tengáis tallas más pequeñas, seguramente no vais a tener ese problema. Tengo que tener cortado al lomo los canesús y los voy a cortar 2 veces. Aquí solamente están colocados de una vez porque solamente tengo un patrón de cada. El trasero lo tengo que cortar en 2 veces y el delantero también 2 veces. Tengo los piquetes de la rodilla y de la cadera para ayudarme luego a confeccionar bien, y también he dado piquetes en la cintura, en las partes centrales y en el cruce y en la vista. Antes de ponerme a cortar tengo que verificar bien que los largos de los costados y de la entrepierna sean iguales, que no tenga una parte más larga que la otra. Y una vez que corte los patrones, tengo que cortar también una tira de entretela porque aquí vamos a colocar botones y ojales. Tengo que dejar centímetros de costura y en el bajo, por ejemplo, voy a utilizar esta goma. Así que tengo que medir cuánto es el ancho de la goma para ponerle una costura que me cubra lo suficiente el ancho de la goma más 1 centímetro para hacer un doblez y me quede la costura limpia por dentro. Esta sería una manera de colocar
los patrones y ahora voy a colocarlos de la otra manera para poder cortarlos bien. Voy a empezar por la parte más ancha, que es el trasero, y voy a dejar los canesús para el final. Lo primero tengo que mirar cuánto me mide el patrón para ver cuánta tela necesito. El patrón me mide de aquí a aquí casi 38 centímetros. 38 más 4, tenemos 42 centímetros y tengo que añadir costura. Así que para no utilizar el orillo de la tela voy a medir 45 centímetros desde el orillo hasta el lomo. Como el tejido es de rayas me va a ser sencillo colocar la tela porque me puedo guiar de las rayas. También tengo que tener cuidado porque igual que esas rayas me pueden ayudar, si no las pongo bien, cuando corte la tela puedo ver muchos fallos ya que puedo ver las rayas torcidas. Desde este lado voy a medir 45 centímetros y los 45 centímetros van a ser esta raya, así que voy a colocar esta raya al lomo. Y voy asentando con cuidado, voy llevando con delicadeza, sin marcar nunca con los dedos la parte del lomo, aunque os parezca que cuando estoy pasando la mano estoy marcándola, no, estoy llevando la tela a su sitio, nunca aprieto la tela hasta abajo. Tengo esta parte bien colocada. Ahora tengo que comprobar que la parte del orillo la tengo bien también. Para que no se me mueva mucho, voy a utilizar alfileres para ir asegurando primero la parte del lomo. Esto normalmente no lo hago, pero en este caso que tengo rayas, prefiero asegurar bien para luego no llevarme sorpresas. Tengo la parte del lomo asegurada. Ahora voy con la parte del orillo, que estoy viendo que la parte del orillo se corresponde con esta línea de aquí. Y así que para no estirar la tela, para no forzarla, lo mismo, voy a coger alfileres y voy a llevarlos y voy a llevar el tejido a su ser. Ahora sí que ya tengo el tejido preparado para empezar a cortar. Y tengo aquí el trasero. Esta línea es la línea del hilo, es la que tengo que respetar con las líneas del tejido. Así que voy a empezar por ejemplo, aquí y ahí. Ahora tengo que medir de la línea del hilo al lomo del tejido y poner paralela esta línea con el lomo. La tengo a 30 centímetros del lomo. Voy llevando el patrón con cuidado porque lo primero que hice fue ponerlo sin mirar dónde lo ponía. Y aquí
ya lo tendría. Tengo el patrón al lomo y ahora voy a asegurarlo. Primero le pongo unos alfileres en los extremos y luego ya voy colocando alfileres por todo el alrededor. En esta parte me queda muy al lomo, no pasa nada porque aquí no lleva costura. Ya tengo la vista en el patrón y los alfileres que fui dejando por el resto del tejido, cuando fui colocándolo ya los puedo ir quitando. Y así ya tenemos el patrón colocado. Ahora nos falta darle los centímetros de costura que le vayamos a poner para después cortar. Aquí tengo que tener cruce y vista. Y en el bajo tengo que añadir los centímetros para la goma, ya que este es el largo total del pantalón. La goma me mide 3 centímetros. Así que yo desde el largo del pantalón voy a añadirle esos 3 centímetros de la goma más 1 centímetro para hacer un doblez y que me quede, como os dije antes, la costura más limpia. En lugar de 3 centímetros, como os acabo de decir ahora, para la goma, voy a darle 3,5 para que no me quede muy justo, para que me pueda tener un poco de movimiento y luego a la hora de coser pueda coserlo mejor. Así que voy a empezar por aquí. Eran 3 centímetros de la goma más medio de holgura más 1 centímetro de costura. 4,5. Pues marco 4,5 en el bajo. Si tengo miedo que a la hora de cortar se me vaya a mover esta parte, pues coloco alfileres, porque y así aseguro. También puedo marcar con tiza, pero la tiza lo que me pasa es que como yo coso sin pasar hilos flojos, me es más gorda que el rotulador y corro más el riesgo de confundirme. Vosotras, como vais a pasar hilos flojos, podéis marcar con cualquier cosa. En el resto de costuras voy a dejar 1 centímetro solamente de costura, excepto en la parte del cruce y de la vista, que no dejo nada. En la sisa dejo también 1 centímetro y en el canesú y en el tiro también voy a dejar 1 centímetro. Ya tenemos todo el pantalón marcado, así que ahora solamente nos queda cortar. Voy a cortar justamente por donde acabamos de marcar. Con una mano voy sujetando el tejido para que no se me mueva y voy cortando con la otra.
siempre con la tijera apoyada en la mesa. Nunca levanto la tijera ni las telas en el aire. Y ahora, una vez que lo tenemos cortado, tenemos que dar los piquetes. Damos piquetes en el bajo, en la rodilla, en la cadera, en el cruce y en la vista, y también le había dado en la parte central y en la rodilla. Ahí. Ahora lo que me quedaría sería pasarle hilos a todo el contorno y en las marcas si no le hemos dado piquetes y cortar el delantero. Tengo preparado el delantero también para cortar. Tengo los centímetros del bajo preparados para cortar por ahí y he colocado el tejido igual que en el trasero. Aquí tengo el lomo y tengo el orillo paralelo al lomo y el hilo paralelo al lomo y al orillo. Ahora solo tengo que cortar con los centímetros de costura que le voy a dar. Los canesús van al lomo. He doblado la tela al lomo y colocaré los canesús así, acordándome de que tengo que cortar 2 veces cada pieza. Tengo cortados el trasero, el delantero y los canesús. Me falta por cortar la entretela, que tengo que hacer una tira de entretela del largo de la vista y del ancho que le hayamos puesto a la vista. Tenemos que cortar 4 tiras, ya que el mono lleva los cierres a los 2 laterales y necesitamos 2 tiras por lateral, para el delantero y para la espalda. A la parte de abajo del canesú, tanto en el trasero como en el delantero, le quiero poner un cordoncillo de adorno. Un cordoncillo como este que tengo aquí en los puños, para el que necesito cortar un bies. Y tengo que comprar cordón fino para meterlo dentro. La medida que necesito será la medida total del canesú, la medida total del canesú delantero más la medida total del canesú trasero. O sea, a mí, por ejemplo, este canesú me mide en la parte de abajo, ¿vale? En la parte de arriba no le voy a poner nada. Este canesú me mide 16,5 y este me mide 15. Voy a necesitar una tira de bies de 63 centímetros. El bies lo voy a hacer, aunque luego tenga que cortarlo, voy a hacer un bies de 4 centímetros de ancho. Y lo hago tan ancho para que me sea más fácil trabajar con él. Luego, como os acabo de decir ahora, si a la hora de colocarlo en la prenda tengo que cortarlo, lo prefiero cortar después. Y de cordoncillo voy a necesitar tantos centímetros como centímetros de bies tengo. A esos 63 centímetros que necesito para los canesús, tengo que acordarme de ponerle centímetros para la costura. Tengo el retal que me ha sobrado de lo que he cortado. Esto es el orillo y el bies es la diagonal. Una manera fácil de cortarlo es llevar de un extremo
hacia allí, por ejemplo, y hacer el bies. Colocando, ahora mismo no lo está, colocando en perpendicular este orillo con este. Y puedo coger una regla para ayudarme. Esto me mide 76 centímetros. Con esto tendría de sobra. Si lo voy a cortar así, con cortar 2 centímetros de ancho me serviría porque tengo aquí doblado. Le colocaré alfileres para asegurarlo que no se me mueva, porque al bies se me va a mover mucho el tejido, y así cortarlo bien. Otra cosa que puedo hacer es, con ayuda de esta regla, como tengo ángulos marcados, tengo aquí el ángulo de 45, coloco la regla en la línea de 45 y con otra regla más grande marco el bies. Y aquí tendríamos nuestras piezas para el mono. Los canesús, la parte de abajo, los pantalones y el bies. Ahora nos queda empezar a pasar hilos para pasar todas las marcas que necesitemos.